Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. En este video les vamos a compartir la decoración que hice en un pastel de 2 pisos. Lo que estoy haciendo es poner una capa de crema entre los 2 panes para después rellenarlo con fresas. Serán trocitos de fresas naturales. Después voy a colocar la segunda capa de pan, que será de chocolate. Es un pastel en 3 leches. Para cubrir el pan estoy utilizando crema que ya tengo previamente batida. Comencé aplicando una ligera capa en la parte superior. Voy a continuar en todo alrededor. Aplico de poco a poco la crema con ayuda de la espátula, deslizándola de un lado hacia otro. Esta capa será la atrapamigas. Le llamamos así porque la finalidad de esta es atrapar todas esas migajas o moronas que suelta el pan y evita que se noten cuando yo coloque la segunda capa y definitiva sobre el pastel. Voy a alisar un poco y emparejar todas las paredes del pan. Y los bordes de crema que sobresalen en la parte superior, estos los voy a ir desvaneciendo con la espátula de afuera hacia el centro del pastel. Voy a ir emparejando donde le hace falta más crema para ir nivelando el pastel. Después voy a alisarlo. Lo hago con la misma espátula y a su vez giro la base. Voy a continuar con la parte superior que voy a estar colocando. Es un pastel más chico. Este también será 3 leches, pan sabor chocolate, relleno de flan y fresas. Cuando termino de colocar el relleno, ahora sobre las fresas voy a colocar un poco más de crema batida para posteriormente colocar el pan sabor vainilla 3 leches. En este momento voy a cubrirlo. De igual forma, cobertura de crema batida tipo chantilly. Primero coloco en la parte superior, después en todo alrededor. La espátula la llevo de un lado hacia otro, aplicando de poco a poco la crema. Cuando ya la haya cubierto, voy a pasar la espátula por primera vez tratando de alisar y emparejar todos esos espacios. De esta forma me daré cuenta donde se nota aún el pan. Los bordes que se formaron en la parte superior los voy a desvanecer llevando la espátula de afuera hacia el centro del pastel. Para colocar la segunda capa lo haré en 2 tonos. Primero voy a colocar un poco de crema batida que pinté en color rosa. En un momento voy a girar la base para que puedan observar. Lo estoy colocando con la misma espátula. Aquí pueden observar que estoy dejando una parte en color blanco y la otra en rosa. Terminaré por cubrir en color blanco. Voy colocando crema donde le haga falta, en los espacios donde aún se nota el pan o hayan algunos huecos. Es momento de alisar. Para ello mantengo la espátula firme pero a la vez suave para que se pueda deslizar y giro la base. Los bordes los desvanezco con la misma espátula. Llevé el pan a refrigeración un momento y en este momento voy a hacer parte de la decoración que llevará este pastel. Voy a hacer una herradura. Para ello extendí fondant en color gris. Después, con un cortador de círculo, tracé esa figura circular. Y en el centro lo que estoy haciendo es trazar como una gota. Puede ser también una U. Y retiraré el sobrante de fondant. Con una herramienta para fondant o esteca que pueda hacer una línea sobre ella, marcaré solo en los laterales.
Utilizaré una duya de punto fino solamente para hacer unas pequeñas perforaciones. De esta forma lo hice fácilmente y sin necesitar molde. La pintaré en color plateado. La pintaré con un pincel y es pintura comestible. Como les he mencionado en otros de nuestros videos, todo lo que yo coloco en decoración para mis pasteles es totalmente comestible con figuras de fondant que yo elaboro. No acostumbro a decorar los pasteles con papel, cartón o plástico. Dejaré secar mientras esa pieza. He traído los pasteles que estaban en refrigeración y en el pastel más grande voy a colocar en el área central unos soportes que servirán para sostener el otro pastel. Ahora sí voy a colocar el pastel de menor tamaño. Para continuar con la decoración del pastel voy a estar utilizando la duya número 402 y estoy decorando igual con crema que ya tengo previamente batida. Con esta duya estoy haciendo unos solanes. El movimiento que hago es en forma curva, como si trazara una letra U. Colocaré entre la unión de ambos pisos un cordón que elaboré en fondant. Solamente lo fui extendiendo con el rodillo y el alisador. Ahora voy a colocar una medalla que realicé en fondant, también es totalmente comestible. El video con el procedimiento del paso a paso ya lo tenemos disponible aquí en nuestro canal, se los estaremos dejando en la cajita de información o al final de este video. Asimismo voy a colocar la figura de este caballito sobre el pastel elaborado en fondant. Video ya también disponible que estará en cajita de descripción por si ustedes quieren elaborar o recrear este pastel. También voy a colocar estas florecitas en fondant. Ya les hemos mostrado en otros videos cómo las elaboro. Las hice en colores azul y rosa. Ahí esta florecita no hallaba dónde colocarla. Decía por aquí, por allá, por acullá. Así es de que me decidí aquí en una parte lateral. Aprovecho el momento para invitarlas también a seguirnos a través de la página de Facebook, que es Aprende de mi Sazón Tapatío, y nos encontrarán también en Instagram. Y a suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. De esta misma forma voy a ir intercalando los colores con cada una de las florecitas. Y aquí les mostramos el resultado de la decoración de este pastel. Esperamos que les haya gustado y les sirva de idea si ustedes tienen un próximo evento con esta temática. Si les gustó, apóyenos dándole me gusta al video. Dejando su like, nos manifiestan que es de su agrado y nos animan a continuar con esta labor. Todas las decoraciones que colocamos en este pastel son totalmente comestibles, con figuras que elaboramos en fondant. Si quieren aprender más sobre técnicas para decoración de pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más, las invitamos a suscribirse a nuestro canal, activando también la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, a usted le llegue el aviso y no se pierda de nuestro contenido. Ayúdenos a crecer nuestro canal compartiendo los videos en sus redes sociales y por favor déjenos su comentario. Gracias por estar aquí.